Amén. Hoy iniciamos el capítulo 27. Si se dan cuenta, ya estamos a 2 capítulos de terminar este hermoso libro que hemos ido estudiando casi ya más de un año. Estaba haciendo cuentas con Julio y ya estamos 3 años acá en este lugar. Y nos está llevando casi 3 años llevar 2 libros, el libro de Apocalipsis y el libro de los Hechos. Gracias a Dios el libro de Apocalipsis ya lo tenemos concluido y podemos recurrir a aquello para ver y entender los últimos tiempos. Este capítulo 27 pretendo terminarlo si Dios quiere, y si no, pues lo terminamos la siguiente semana. Son 44 versículos que en este relato está haciendo ese relato de viaje de Pablo a Roma, ¿sí? Si bien el capítulo 27 no llega hasta Roma todavía, porque hay algunos sucesos, algunas situaciones que pasan todavía antes de llegar, pero la promesa estaba ahí. Te acordarás que el Señor le había dado una promesa al apóstol Pablo de que era necesario, le había dicho él, que él testifique en Roma. Y aún así Pablo también había manifestado ese deseo de estar en Roma, la iglesia allá de Roma. Entonces en este capítulo 27 es un relato que tiene muchos términos náuticos, podríamos decir así, o lugares que quizá nosotros podríamos de alguna manera, tal vez recurriendo a los mapas que hay, podríamos tener un poco más de detalle o más exactitud, pero eso dependerá de cada uno si quiere de alguna manera hacer un seguimiento en cuanto a la geografía y todo aquello. Pero antes de iniciar ya el estudio sistemático, versículo por versículo, me gustaría, como siempre lo hago a través de la introducción, tal vez hacerles entender cuáles son las verdades que podemos nosotros aprender de este capítulo. Y realmente son muchas las verdades que se puede sacar de este capítulo 27. Cuando escuchaba a algunos maestros que estudian las escrituras, la mayoría hace énfasis en el liderazgo de Pablo en este capítulo 27. Sin embargo, cuando uno estudia bien estos pasajes, estos versículos del capítulo 7, podemos a veces entender o ver algunas verdades por ejemplo, cuando vemos de que en este pasaje del versículo 27 se va a hablar de una tormenta o un naufragio. Esta llamada está tomando notas. Estamos entonces, a veces nosotros estamos en un tiempo a veces en nuestra vida en que estamos en una tempestad viviendo en nuestra vida, o estamos viviendo tormentas ahí en nuestra vida en este tiempo. Y este pasaje nos muestra que no importando si estamos en una tormenta, eso no quiere decir que Dios nos ha abandonado. Y tampoco quiere decir que si estamos en una tormenta o en una tempestad, nosotros debemos dejar de servir a Dios. Cuando nosotros veamos el pasaje del capítulo 27, vamos a ver cómo es que Pablo, aún en una tormenta o en tempestad, él seguía confiando en Dios. Él entendía que Dios no lo había abandonado y que él le había hecho una promesa al apóstol Pablo de que iba a llegar ante el César. Y manda incluso a un ángel de él, del Señor, para que él pueda incluso seguir animándolo en esta travesía que hemos visto. Entonces este capítulo 27 no solo nos dice que no podemos dejar de servirle al Señor cuando estamos pasando en situaciones de tempestad, de tormenta. Y también, reitero, nos dice también que aún estemos en una situación tan dura o adversa, pues Dios no nos ha abandonado y Él va a cumplir su promesa. Porque entendemos y hemos ya establecido que Dios va a cumplir sus propósitos y los va a usar a través de medios naturales, ¿no? Va a usar a través de instrumentos humanos. En este caso, los propósitos de Dios se van a dar porque Dios va a usar medios naturales, va a usar al apóstol Pablo, va a usar al centurión, a los soldados que están en el barco.
y aún a los marineros quizá malvados que están dentro de esta embarcación de la cual vamos a estudiar. Y uno se pregunta, ¿y por qué lo hace tan difícil a veces? Y a veces las respuestas no son tan explícitas, pero en situaciones, pero tenemos que entender que en la soberanía de Dios, Dios va a establecer aún la ruta por la cual tiene que ir. Un viaje que Pablo tiene que hacer, lo que naturalmente se debería hacer en 4 o 5 semanas, pues va a tardarse entre 4 y 5 meses en llegar a Roma. Pero para llegar a ese lugar va a pasar situaciones muy adversas, duras, pero siempre con un propósito de llevar el Evangelio allá donde él pueda parar, podríamos decir así. Entonces, también este capítulo 27, dentro del estudio que he estado haciendo, a veces nos muestra también que a veces, por ejemplo, nuestros hijos o nuestro entorno familiar, nuestro esposo o hijos, a veces no entienden las bendiciones que tienen por solo hecho de estar presentes los padres que son cristianos. Amén. A veces no entiende el esposo de que porque tú eres una mujer cristiana, no perfecta, obviamente, a veces ellos gozan de esa santificación, o sea, no de la salvación, pero gozan de esa gracia de cobertura que tienen y ellos ni siquiera se dan cuenta de aquello y menos son agradecidos. Es más, si tú les dijeras que porque tú eres cristiana el hogar tiene la gracia de Dios, porque así lo dice las escrituras, ahí en la carta a los Corintios, por ejemplo, en 1 Corintios 7:14, si no me equivoco. Entonces, a veces ellos también no entienden, así como a veces en un momento dado no entendían los que estaban en la embarcación con Pablo, de cómo es que Pablo está ahí y de alguna manera está siendo de bendición, o sea, de cuidado, porque el Señor había hecho una promesa de que ninguno de ellos iba a perecer en este naufragio, siempre y cuando obviamente tenía que haber una unidad entre ellos y cualquiera que se salía de esa unidad pues iba a perecer. Entonces es un capítulo que nos muestra varias verdades, también por ejemplo, cómo es que a veces no escuchar al consejo de un líder, en este caso de Pablo, dentro del relato, porque Pablo advirtió sobre unas circunstancias de que no era el tiempo de zarpar, no era el tiempo de viajar. Sin embargo, el centurión y los marineros, viendo el barco y viendo algunas otras cosas, pues ellos hicieron caso omiso a la experiencia que tenía el apóstol Pablo, porque hasta este momento Pablo ya había estado en 3 naufragios y de alguna manera él no quería estar en un cuarto, pero no hicieron caso y pues se les vino aquello que Pablo había anunciado de que sería una pérdida del barco, obviamente no de sus vidas, si es que ellos se mantenían unidos. Entonces hay lindas enseñanzas en este capítulo 27, hermanos, que quisiera que tú tomes en cuenta, más allá del relato del estudio que hacemos, vayas viendo las aplicaciones y las podríamos ir mencionando a medida que vayamos. Amén. Muy bien, el capítulo 27 lo hemos titulado El viaje de Pablo a Roma, específico como una primera fase, podríamos decir así, porque en el 27 todavía Pablo no llega a Roma, sino termina en un lugar, porque la embarcación había naufragado, ¿sí? Y termina en Malta, para después en el capítulo 28 ir rumbo a Roma. Entonces el capítulo 27 inicia con Pablo, como ustedes verán, y en las anteriores lecciones, Pablo está como prisionero en este tiempo, obviamente como un prisionero que no tiene responsabilidad de nada ni de nadie. Era un prisionero que iba a ser trasladado hasta Italia, hasta Roma. Sin embargo, en el transcurso del viaje todo se altera, ¿sí? Porque hay una grave crisis que ha golpeado al grupo con el cual él viajaba. En otras palabras, 276 personas que viajaban en esta embarcación. Bueno, son 2 embarcaciones, pero estamos hablando de la última,
porque una de las primeras embarcaciones simplemente era una embarcación costera, no estaba hecho para entrar sobre el mar Mediterráneo, que era la ruta para llegar a Roma. Entonces, para el fin del capítulo, el prisionero, en este caso Pablo, se había ya convertido en un líder reconocido sobre todos. Entró como un prisionero cualquiera, bueno, no cualquiera, pero uno que tenían que cuidar, como así muchos prisioneros que tenían que cuidar. Pero ya al terminar del viaje, Pablo realmente brota esas cualidades que un líder debe tener, un líder que debe guiar una iglesia también nos muestra, es una verdad, o sea, verdades de cómo, qué cualidades debe tener el liderazgo para dirigir una iglesia. Pero el capítulo 27 nos muestra el relato, o sea, sigue el viaje de Pablo a Roma. Te acordarás ya semanas anteriores, luego de los juicios que tuvo Pablo frente a Félix, Festo, después ante Agripa, podríamos decirlo así. Él apela ante el César y pues determinan llevarlo a Roma, ¿sí? Entonces, para el estudio de este capítulo 27, ¿sí? Que es un viaje que va por el mar Mediterráneo y termina en un naufragio, entonces vamos a tomar cuatro etapas para que podamos estudiarlo. Una primera etapa que es el comienzo del viaje, versículos del 1 al 8. Después vamos a ver el tiempo de espera en un determinado lugar, versículos del 9 al 12, para luego después zarpar del versículo 13 al versículo 26, donde se les presenta una tormenta, pero de esas que vemos en las películas, o peor que las películas. Y al final, el versículo del 27 al 44, ahí vamos a ver el naufragio que pasó en esta travesía. Entonces empezamos el versículo 1 y vamos a ver una primera etapa en este viaje, del cual vamos a estudiar del apóstol Pablo hacia Roma. Y vemos ahí el comienzo, te acordarás, ¿no? El versículo 1 muestra acá en el versículo 1, porque hay el uso de un pronombre en primera persona, del plural, indica, ahí lo vemos en un inicio a Lucas, el amigo amigo amado de Pablo, el médico, podríamos decir, particular del apóstol Pablo. Ahí vemos él está presente en este viaje acompañando a Pablo. Bueno, no solamente él, sino también está Aristarco, te acordarás de Aristarco, uno que había ayudado a llevar las ofrendas a Jerusalén, y me agrada haber visto ahí a dos hermanos que, que lo siguieron a Pablo, o sea, que estuvieron con Pablo. Y qué lindo es realmente cuando hay ese tipo de hermanos que pese a las circunstancias que están pasando o está viviendo el apóstol Pablo, ellos están ahí presentes en este viaje, y muchas veces para que puedan ir ellos tenían que hacerse pasar por esclavos de una persona, porque no era tampoco que cualquiera podía viajar. Entonces vamos al versículo 1 del capítulo 27, si tú vas en tu Biblia, tú ves ahí a Pablo es enviado a Roma, dice, recordarás solamente el 27 llega hasta Malta, la isla de Malta. Entonces dice versículo 1, ya entrando al estudio, dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Julio es aquí el centurión, el que está a cargo de llevar a Pablo y a algunos otros prisioneros que tenían que llegar a Roma. Este varón, Julio, podríamos decir así, este centurión, va a marcar en este viaje, porque de alguna manera va a apreciar al apóstol Pablo, porque habían decidido matar a los prisioneros. Más adelante vamos a hablar aquello, pero él halló gracia ante él, el apóstol Pablo, y pese a que con el riesgo incluso de que los presos escaparan, pues él asume una decisión de no hacer aquello. Entonces aquí en el versículo 1 vemos a Lucas, que estaba ausente de la narración, desde que habíamos identificado a Lucas ahí en el Hechos 20, capítulo 21, versículo 18.
Y desde ahí no habíamos visto qué pasó con el hermano Lucas, con el que escribió este precioso libro que estamos estudiando. Es probable que estuviera allí viviendo cerca en Cesarea cuando Pablo está ahí encarcelado durante esos 2 años. Es probable, decimos, porque no nos dice las escrituras exactamente, pero sin embargo estaría muy atento a lo que estaba sucediendo en la vida del apóstol Pablo. Y ahora Lucas, en el versículo 1 del 27, vemos que él había decidido navegar con Pablo a Italia. ¿Sí? Entonces Pablo Lucas había decidido acompañar al apóstol Pablo, y no solo Lucas, sino que también en el versículo 2, si tú ves en el versículo 2, dice, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Y como les decía anteriormente, qué grato es ver que dos hermanos están acompañando al apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo está prisionero, estos dos hermanos, que es Lucas y Aristarco, están con él. Y cuando uno va y estudia un poquito más sobre la vida de Aristarco, ahí en Colosenses capítulo 4, versículo 10, realmente vemos que Aristarco sigue con el apóstol Pablo. Fíjate, Colosenses capítulo 4, versículo 10, dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Imagínate tú, un Aristarco que está ahí junto a Pablo. Ya Pablo está en Roma cuando estamos viendo ahí en Colosenses, ¿sí? Pero sin embargo sigue acompañándolo a Aristarco. Yo me imagino realmente un hombre que brindó el apoyo al apóstol Pablo en circunstancias incluso de duras y extremas. Y es más, la historia, ¿sí? No, la Biblia no nos muestra aquello, la historia narra de que este varón, este Aristarco, este hermano en la fe, pues había también sido muerto bajo la mano de Nerón. Entonces, realmente un hermano que apoyó al apóstol Pablo hasta su muerte. Y bueno, y qué decir del amigo del hermano también, del médico Lucas, porque te acordarás en la carta a Timoteo, dice, solo Lucas está conmigo, dice Pablo. ¿Sí? Solo Lucas está en este momento en mis prisiones, Aristarco también está ahí. Entonces realmente muestra y me alienta muchas veces de que hay hermanos que son fieles para acompañar al ministerio del apóstol Pablo. Entonces Julio, que era el centurión que estaba llevando a Pablo hasta Roma, ¿sí? Puso su grupo obviamente de soldados y prisioneros, siervos a bordo a las naves que le llevaría. Entonces, el versículo 3 dice, al otro día llegamos a Sidón, dice, y Julio, ¿recuerdas? Julio el centurión, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Muy bien. Salieron de la embarcación y llegan a un lugar que se llama Sidón. Y mira, lo que hace el centurión, que es bueno mencionar acá, lo que hace el centurión es dejarle no libre al apóstol Pablo, sino que de permitirle ir a la iglesia que había ahí en Sidón, y aquí los llama los amigos del apóstol, ¿no? Y le permitió que sus amigos le atendieran al apóstol Pablo. Una iglesia ahí en Sidón que quizá fue levantada cuando hubo la persecución cristiana. ¿Te acuerdas? Cuando Esteban murió huyeron los cristianos, y muchas de las iglesias que estaban ahí en Asia Menor y en otros lugares no fueron pues levantados por el apóstol Pablo, sino que fueron levantados por aquellos que fueron y huyeron de Jerusalén. Y aquí hay una de las iglesias, probablemente una de las iglesias que se fundó en esa situación, de algunos hermanos que habían huido de la persecución, pero que lo que hacen es abrazar al apóstol Pablo,
y lo llegan a atenderlo al apóstol Pablo y seguramente habrían provisto algunas provisiones para que el apóstol Pablo viajara. Lo que aquí debemos ver es cómo Julio, o sea, que es el centurión, le permitió que sus amigos le atendieran al apóstol Pablo. Y obviamente, seguramente a Lucas y a Aristarco, que son ahí están los, podríamos decir así, los hermanos en la fe. Y recordemos, Julio habría llegado de alguna manera para poder dar permiso que la iglesia ya en Sidón, los hermanos, los amigos, aquí que los llama, pues seguramente el apóstol Pablo se había ganado la confianza del centurión. Entonces, la iglesia ya en Sidón, sí, los describe aquí Lucas, reitero, como amigos de Pablo. Y esta semana habíamos recordado nosotros el Día de la Amistad aquí, ¿no? El Día de la Amistad. Mi esposa estaba mandando un verso a nuestros amigos. Y también entendemos que, como dicen las Escrituras, el amigo es como un hermano y está en tiempo de angustia, dice en la carta a los Proverbios. Amén. Y realmente son esos amigos que son verdaderos amigos, porque podemos tener muchos amigos, entre comillas, con este rótulo de amigos, pero sin embargo, los amigos que tenemos yo creo que no pasan más de los 5 dedos que tenemos en la mano. Yo siempre digo eso, yo tengo no más de 5 amigos, porque ellos siempre están en tiempos de angustia, son aquellos que realmente están en los tiempos difíciles. Y Pablo tenía, gracias a Dios, estos amigos, en este caso Lucas y Aristarco, que están con él y lo están acompañando hacia Roma, ¿sí? Quizá ellos tomaron esa decisión también porque tenían mucho amor para con el apóstol Pablo. Sigamos el relato en el versículo 4, ya están en Sidón, Pablo y sus compañeros, ¿qué hacen? Siguen el viaje. Dice así, y haciéndonos a la vela desde allí, dice, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Cilicia. Si tú ves acá, no vamos a entrar en mucho detalle. Entonces hay lugares que de alguna manera son transitados al ir hacia Roma, ¿no es cierto? Las naves ahí están en una nave costera en este momento, en las que iban, o sea, ellos trataban de evitar siempre atravesar las extensiones del mar a mar abierto y preferían de alguna manera permanecer cerca de las orillas. Por eso es así que se menciona estos lugares frente a Cilicia y Panfilia, de ahí allí van a otro lugar que es Mira, ¿no? Entonces el barco, ¿qué hace? Continúa su viaje a través del Mediterráneo, del nordeste, navegando por la costa, dice, frente a Cilicia y Panfilia, y allí van a Mira, ciudad de Licia. Estas regiones eran muy conocidas para el apóstol Pablo, quien era originario, por ejemplo, él de Cilicia, ¿te acuerdas? En Hechos 22:3, ahí lo menciona, y había recorrido muchas de esas regiones en sus viajes misioneros. Desembarcó en Mira, que era la ciudad de Licia. Entonces, Mira era un puerto, para los que están estudiando el libro de los Hechos, Mira era un puerto importante para la flota de grano imperial, cuyos barcos hacían un circuito entre Egipto y Roma. Y esto es bueno mencionarlo, porque cuando más adelante veamos el naufragio de este barco, entonces ellos tuvieron que echar todo ese grano que había, ese grano de trigo, para aligerar el peso. Entonces están en un puerto muy importante para la flota, reitero, del grano imperial. Estaban llevando alimentos prácticamente de ahí hacia Roma. Entonces este barco costero, este barco estaba cargado con grano, ¿sí? Y pues tenían que llevar este alimento. Versículo 7 dice, entonces, navegando muchos días despacio, dice, y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salomón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea.
Muy bien, entonces aquí el viaje sigue, llegan a un lugar de Genido, ¿sí? Que era otro puerto frecuentado especialmente por los barcos mercantes egipcios, situado en una península en el extremo del sudeste del Asia Menor. Llegaron solo al frente de Genido a causa del viento, por lo que navegaron a Sotobenco. Reitero, sé que quizá los nombres de estos lugares se un poco confunden, pero más allá de confundirnos, nos muestra la travesía que Pablo tuvo que hacer o tuvo que viajar de los lugares donde él estuvo. O sea, Lucas trata siempre de explicar los lugares por los cuales ellos vieron o estuvieron cerca, ¿no? Y él de alguna manera ve esas rutas. Se está mostrando el escritor Lucas en el relato que hace en este capítulo 27. Ahí en el versículo 8, al llegar al puerto de Creta, frente a Salmón, dice que era un promontorio en la costa noreste de Creta, la nave volvió a bordear, dice, la costa con dificultad. Fíjate el versículo 8, siguiendo el relato. Y costeándole con dificultad, llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Muy bien, llegan a un punto específico, para ser más exacto, que se llamaba Buenos Puertos. Allí están ellos cansados de luchar con el clima. Los viajeros entraron en la bahía, y esta era una de las primeras señales premonitorias de lo que estaba por venir y que se estaba manifestando. Hasta ahí era, podríamos decir así, hasta ahí era el comienzo de su viaje. Luego ahí en Buenos Puertos, porque están ahí en Buenos Puertos, versículo 27, versículo 9 del capítulo 27, ahí vemos que hay un lapso de espera. Esta es la segunda fase que hemos determinado para hacer el estudio. Y la nave ahí se retrasó por mucho tiempo en Buenos Puertos, al parecer esperando un cambio del clima, de los vientos específicamente, porque en eso se basaba para que el barco pueda navegar. Era importante ver la dirección del viento, la fuerza del viento y todo aquello. Por eso en el versículo 9 dice, y habiendo pasado mucho tiempo, reitero, ¿en qué lugar estaban? En Buenos Puertos. Y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento de la nave, sino también de vuestras personas. Ahí Lucas señala, ¿sí?, que pasado el ayuno, dice, aquí no es que estaba, lo que está manifestando aquí es que pasado el día de la expiación. Ellos se manejaban de acuerdo también a las fiestas que ellos conocían, ¿no? Y en vista que el día de la expiación ya había caído, o sea, ya había pasado, que era a finales de septiembre y principios de octubre, el barco de Pablo estaba bien entrando ya en un periodo de peligro. Reitero, Pablo ya conocía, él ya había estado en sus viajes misioneros, o sea, él ya había estado en varios lugares, él conocía lo que era navegar en mar, o sea, ir por mar. Es más, como nos dice en la carta a los Corintios, él ya había estado en 3 naufragios. Entonces, él entendía los tiempos en los cuales un barco debía salir o no debía salir. Y generalmente, a mediados de septiembre y hasta noviembre, los viajes eran tremendamente peligrosos, problemáticos, ¿no? Y de hecho, todo viaje debía cesar de viajar desde los meses de noviembre hasta finales de febrero. Y uno dirá, claro, pero ¿y acaso no sabía esto los que tripulaban las naves? Por supuesto que sí, pero al parecer en el versículo 10, ahí nos muestra la decisión por las cuales no hacen caso al consejo del apóstol Pablo. Por eso ahí en el versículo 10, al parecer, los marineros y Julio, que era el encargado, el centurión encargado de llevar a los presos, a Pablo hasta Roma, ¿no?, tuvieron una discusión quizá ahí para planificar qué medidas debían tomar, y Pablo, obviamente, como viajero experimentado que él era, le permitió hablar y les dijeron, no es bueno que viajemos, parafraseando, les dijo, no, la nave va a ser con perjuicio y mucha pérdida.
no solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Y Pablo desde aquí está advirtiendo, ¿sí? Que era peligroso viajar en ese tiempo. Y aquí hago una pausa para sacar una aplicación. La sabiduría y el cuidado de Pablo, ¿sí? De los riesgos que se iban a presentar, ¿sí? Podemos aplicarlos a nuestras vidas. Es como cuando a veces el pastor, o en este caso un anciano, o alguien que da consejos, te dice, no, no, no hagas esto, no es bueno. Mira, yo ya, incluso a veces, muchas veces el Señor nos hace pasar a los líderes de las iglesias, a la esposa o al pastor, o a un hermano que está a tiempo, situaciones tan duras y adversas que a veces ya conocemos el movimiento del mar, haciendo como una analogía, no sé si me estás entendiendo lo que quiero decirte, donde hemos pasado quizá tiempos tan duros, tempestades, huracanes, que por cierto no van a desaparecer o que no pasan solamente en tu vida una vez, sino que tenemos que estar dispuestos que las tormentas y las tempestades en nuestras vidas a veces vienen una tras otra, tras otra, tras otra. O sea, reitero, Pablo ya había estado en 3 naufragios, imagínate tú, y él, obviamente nadie quiere pasar por esos tiempos o esas situaciones, esos problemas familiares en el ámbito qué sé yo, en el ámbito de nuestra vida, y a veces son tan duras, o son tempestades tan duras que no nos gusta pasar, y pues por eso es que Pablo advierte y dice, no, van a perder la nave, van a perder el grano, todo lo que han trabajado, van a perder sus vidas, están en peligro, y trasladando a lo espiritual, podríamos decir así, no hagas esto, o sea, cuidado, seas arrastrado nuevamente al mundo, cuidado, hagas esto. Pero a veces solo nosotros, por ejemplo, el liderazgo, el pastor o el anciano o el hermano maduro, a veces da un consejo, pero no podemos ir más allá del consejo porque no podemos obligar tampoco a los hermanos a que puedan agarrar el consejo. Pablo en algún momento les decía a los corintios, ¿acaso quieren que venga con palo para que me obedezcan? Parafraseando, obviamente. ¿No? Entonces, a veces no hacemos caso a esa situación, porque si hubieran hecho caso a esta advertencia que Pablo le está haciendo, ¿sí? Ahí, por el conocimiento que tenía y la experiencia que tenía, pues la nave no se iba a perder, ¿sí? Si bien hay una promesa de que el Señor le hizo a Pablo de que Pablo iba a llegar a Roma sano, también le promete que los que estaban con él, o sea, toda la tripulación en sí, las 276 personas que estaban que en el barco, pues iban a llegar sanos y salvos, y ni un cabello iba a ser destruido de ellos. Pero lamentablemente lo que hace el centurión, ¿sí? Fíjate el versículo 11, lamentablemente, pero de alguna manera comprensible también, tal vez porque él tenía que llevar a los prisioneros, ¿no? Porque quizá tenía un tiempo determinado para llevarlos. Pero dice el versículo 11, me sigues en tu Biblia, por favor, dice, pero el centurión, dice, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Entonces aquí vemos que el centurión dio más crédito a los supuestos marineros que eran más conocedores, ¿no? O al piloto, al que navegaba la nave, y pues lo que hace de alguna manera es desconocer lo que Pablo decía. Pese que reitero que Julio, que es el centurión, tenía mucho respeto para con el apóstol Pablo, por eso le permitió ir ante los hermanos que estaban en Sidón para que él pueda ser atendido. Entonces, pese a aquello, Julio había llegado, reitero, a respetar a Pablo, quizá valorar también su experiencia, pero lamentablemente se deja guiar por el barco, por la forma del barco, por su estructura, y porque el piloto dijo que, bueno, iremos, ¿sí? Y siendo, dice el versículo 12, entonces, por tanto, y siendo incómodo el puerto para invernar, dice, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si que pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, e invernar allí. Entonces, claro, obviamente, donde estaban en este momento, ahí en Buenos Puertos, dice aquí el versículo 12, no era muy bueno, o sea, no era un lugar donde ellos podían estar cómodos, ¿sí? Era un lugar donde
era difícil de estar, o sea, era un albergue que no era el adecuado, quizá era incómodo, y por eso también ellos deciden de una vez zarpar, ¿no? Ir, ¿no? Y seguir el viaje, ¿sí? A pesar de quizá del invierno ahí en Fenesi, y bueno, ellos deciden ir rumbo a Fenesi, ¿sí? Que estaba más o menos a 60 kilómetros de distancia, y hasta que mirada, dice aquí el versículo, al noreste y sudeste, y que este proveía, de alguna manera, iba a proveer un mejor refugio para las tormentas del invierno. Bueno, la decisión se tomó, al final se tomó la decisión por comodidad. Se hizo caso omiso a las advertencias del apóstol Pablo, tanto que los marineros como Julio pronto, después más adelante, pues se arrepentirían de haber tomado esa decisión. Se darían cuenta de que el consejo de Pablo había sido pues el mejor, lo que fortalecía en realidad incluso su lugar como líder, ¿no? En las mentes de ellos, porque más adelante vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo ya asume como un liderazgo mucho más fuerte, con mucha autoridad, porque empieza a direccionar las cosas que se tenía que hacer. Pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, se presenta una vez que esperan, y en el versículo 13 al versículo 26, ahí vemos la tormenta que se desata, ¿sí? Ahí por eso en tu Biblia dice la tempestad en el mar, y ahí vemos la tormenta, no mucho tiempo después de zarpar, o sea, de salir, ¿no? Los marineros decidieron viendo que las decisiones estaban, por lo menos según ellos veían que estaban buenas, pues salieron de buenos puertos. Y soplando, dice, versículo 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Muy bien, el viaje sigue. Versículo 14. Pero no mucho después dio contra la nave, dice, un viento huracanado llamada Euroclidón. Bueno, ahí se les presenta ya un viento que era realmente, este viento era muy temido, ¿sí? Por todos los que viajaban, porque era una tremenda, era aquello conocido porque era una tempestad que siempre se presentaba en esos lugares y era temido realmente por todos los que viajaban por el mar Mediterráneo. Huracanado. Sí, realmente era un viento fuerte, ¿sí? Un huracán prácticamente que era muy temido en esos tiempos, ¿sí? Entonces se encuentran con este viento huracanado, dice, y el versículo 15 dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner pro al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. En otras palabras, no pudieron de alguna manera manejar. La proa es la parte delantera de un barco, o sea, no pudieron direccionar el barco. Y lo único que ellos ya después de tanta lucha, ¿sí? Porque hay una tempestad, hay una tormenta fatal, no pueden ellos direccionar y lo que hacen ellos pues es que el barco simplemente sea empujado por el viento, o sea, a ver dónde nos lleva, podríamos decir así, en los vientos, ya que ellos no pudieron direccionar o manejar al barco. Y ahí dice el versículo 16, dice, y habiendo cosido a Sotabenco de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. ¿Te has dado cuenta que hay términos así que a veces nosotros no conocemos comúnmente, pero obviamente entendemos de lo que es? El esquife, por ejemplo, es ese bote ligero, ese bote salvavidas que tienen los barcos, ¿no? Ya te puedes imaginar esos botes pequeños que están a veces amarrados a un costado del barco. Ellos de alguna manera, dice, pudieron recoger el esquife, ¿no? Ese bote ligero, y de alguna manera pudieron subirlo a bordo porque la tormenta estaba muy fuerte y podían perder aquello. Ahí en el versículo 17, que una vez subido a bordo el barco pequeño, el esquife, que lo llaman aquí los miembros de la tribulación, lo que hacen es, dice, una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la Sirte,
arriaron las velas y quedaron a la deriva. Aquí hay otro término que quizá no conoces, que dice la sirte. ¿Qué era la sirte? ¿No? Los marineros conocían en ese tiempo. Era el temido cementerio de barcos frente a la costa norte de África. De hecho, eran como golfos, ¿no? Eran lugares peligrosos donde a veces como tumultos de arena, donde los barcos ahí se quedaban. Entonces temían estos lugares, y lo que hacen ellos, hallaron las velas, ¿no? O sea, en otras palabras, en términos así náuticos, o sea, bajaron los aparejos, que se llama, o sea, dentro de la estructura del barco, ellos tuvieron que hacer algunas maniobras para poder salir de esa situación. Y Lucas sigue relatando lo que había sucedido en ese viaje. Y al tercer día, dice el versículo 19, con nuestras propias manos, dice, arrojamos los aparejos de la nave. Lo que hacen es de alguna manera botar aquello que no es muy útil para el barco, tratar de quitar algún equipo que era un equipo variado, crucial, que no era crucial en la navegación, y lo que hacen ellos es botar algunas cosas para que ellos puedan de alguna manera aligerar la carga y de alguna manera tomar control de la nave, ¿no? Sin embargo, todos los esfuerzos de los marineros realmente fueron en vanos, porque ahí está la tempestad, está ahí, la tormenta sigue ahí, y a veces olvidamos esta escena, ¿no? Que ahí está una tormenta, pero tan fuerte que, y como habíamos dicho más adelante, ni siquiera las estrellas se podía ver cuando era de noche, ni el sol de día. O sea, realmente era como estar en una noche así, pero terrible. Y tú has debido ver alguna vez, imaginándote en una película, cómo las olas vienen ahí, hay niebla, marea, o sea, golpean, se mueven, o sea, debió ser una escena tremenda, ¿sí? Y los esfuerzos que trataban de hacer ellos para mantener el barco, pues no podían, porque era muy fuerte la tormenta, dice, por eso el versículo 20 dice, y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Dice, ya habíamos perdido, dice, aún el médico amado, o sea, el Lucas, ¿sí? Y los que están ahí dijeron, ya, bueno, llegó nuestra hora de prácticamente de morir, o sea, llegamos hasta aquí, no tenemos ni siquiera con qué direccionarnos al lugar que queremos ir, porque ni siquiera se veían las estrellas, ni el sol cuando era de día, porque te acordarás que los marineros siempre se direccionaban con las estrellas, ¿no es cierto? Entonces ellos ya prácticamente, y la tormenta encima, que era una tormenta, dicen, no muy pequeña, era tan fuerte, ellos lo que habían ya puesto en su corazón es, dijeron, bueno, ya no tenemos esperanza de salvarnos, llegamos hasta aquí, como decimos, ¿no es cierto? Pero sin embargo, ahí está un hombre, ¿no? Un hombre que está sereno, que está confiado a las promesas de Dios. Amén. Un hombre que realmente vive por fe y no por vista, como amén, decimos, que es lo que deberíamos nosotros aprender a vivir aquello, amén, amén, ¿no? Y dice, entonces Pablo dice, como ya hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto, dice Pablo, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pareciera que estás recriminando, les está diciendo, les he dicho, ¿no? Se los dije, pero sin embargo el versículo 22, de alguna manera esto está ayudando a que ellos puedan ahora hacer caso a lo que él dice, ¿no? O tomar la sugerencia o la directriz que él podía decir, y por eso el versículo 22 dice, pero ahora, dice, os exhorto a tener buen ánimo. ellos habían perdido toda esperanza de salvarse, ¿sí? A tener buen ánimo, dice versículo 22, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Ya Pablo está diciendo lo que iba a suceder, o sea, wow, no van a morir, les dice Pablo, ¿sí? De hecho, Pablo había recibido pues una revelación divina, o sea, la tripulación
que ya no tenía esperanza, Pablo los está animando y les está diciendo, no teman, ¿sí? Porque el versículo 23 dice, ahí les dice que él ha tenido una revelación divina, dice, porque esta noche, dice, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Vaya, un ángel de Dios estuvo con él. ¿Y qué le había dicho el ángel de Dios? Diciendo, Pablo le dice, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Es la misma, reitera la promesa que le hizo, ¿no es cierto?, de que él iba a estar en Roma, porque el César obviamente habitaba en Roma. Y aquí dice, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. En otras palabras, está diciendo, y a eso me veía cuando aún en el inicio les decía que a veces nuestros hijos no saben lo afortunados que son o las bendiciones que tienen, porque tienen un padre cristiano, un padre que le sirve al Señor, una madre que le sirve al Señor, que vive ahí, y su gracia se manifiesta, o sea, se irradia ahí en el hogar, ¿no? Y realmente a veces no entienden eso. Y es más, si tú les dijeras aquello, creo que incluso se mofarían o de alguna manera hasta nos ridiculizarían. Pero sin embargo, aquí vemos cómo a veces por nuestra presencia misma, no estoy hablando de nuestra perfección, por el hecho de que nosotros servimos a un Dios, a un Cristo, aún quizá ese que te está dañando o el hijo que quizá está siendo irrespetuoso contigo, o aún todos los que están a tu alrededor realmente por causa a veces de que hay un hijo en medio de ese lugar, pues la gracia se manifiesta. Espero que tú me estés entendiendo lo que estoy hablando, y esto es bíblico, ¿sí? Porque la protección de Dios está aún sobre los que están alrededor, ¿no es cierto? Como lo habíamos dicho cuando se habla del matrimonio, por ejemplo, ahí señala esto en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 14, ¿no? Cómo es que a veces el esposo es santificado, dice, ¿no? Por la esposa, ¿sí? Cuando el incrédulo es el esposo, ¿sí? La esposa es cristiana, es santificado, o sea, no es salvo, pero la gracia de Dios está ahí sobre el hogar. Por el mismo hecho de que hay un siervo de Dios, un hijo de Dios, ¿sí? Y por eso es que a Pablo le dice, no, o sea, Pablo les anima, les dice, no, Dios me ha dicho, ¿no? Y ahora, obviamente, yo quisiera en este tiempo que un ángel de Dios venga y me diga, tranquilo, Marco, o sea, no pasa, todas tus cosas que estás pasando y viviendo, pues esto va a pasar, ¿no? Pero tenemos ahora la palabra del Señor en este tiempo, ¿sí? En este tiempo la escritura ya está completa, y aquí el Señor nos dice 365 veces en toda la Biblia, no temas, ¿sí? No temas, yo estoy contigo, o sea, reitero, las tempestades y los huracanes los vamos a tener en la vida, y no solo uno, dos o tres, y Dios quiera que no más de algunos, ¿no? Que siempre oramos por eso para el Señor, que nos libre de cualquiera de estas situaciones. Pero bueno, siguiendo al relato, sacando un poquito la aplicación que quiero también mostrar, no, Pablo les exhorta y les dice, he tenido una revelación divina, el ángel del Señor, o sea, ha venido y me ha dicho que ninguno de ustedes va a perecer, ¿sí? No van a morir, obviamente. Hay una responsabilidad del hombre que se tiene que dar. Entonces, versículo 25 dice, por tanto, dice, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Ay, qué hermoso, ¿no? O sea, qué bendición realmente vivir por fe y no por vista. Dios me ha dicho. Dios me ha dicho, y Dios es pues Dios, o sea, Él es fiel a su promesa, ¿sí? Si Dios te ha dicho algo, lo va a hacer. Amén. Obviamente, por medio puede estar algunas tempestades, huracanes que se te puedan presentar. El escenario está listo ahí, ya hasta el versículo 26, dice, con todo es necesario que demos en alguna isla. Y Pablo le dice, es necesario que busque o que se nos presente una isla ahí por donde estar a salvo, ¿no? El escenario está ahí a lista, pero el naufragio tiene que venir. Por eso ya el versículo 27 hasta el 44
Ahí a estas alturas Pablo ya se había de alguna manera ganado el liderazgo, sobre todo los en la nave. ¿Te has dado cuenta? Empieza ya Pablo a ganarse un liderazgo, ¿sí? Por su tranquilidad que él mostraba, porque era un hombre sereno en ese momento, prudente, estaba bajo el control, o sea, tenía una confianza en Dios, que Dios mío, o sea, como decimos, qué confianza que tenía en Dios a la promesa que Dios le había dicho, ¿no? Que tú vas a estar allá. Y sí, o sea, eh, a través de un ángel le dijo, tú vas a estar allá. Y no es más, Él te ha dado a todos los que están contigo. O sea, tú eres su protección, en otras palabras. O sea, no, ninguno va a perecer, o sea, nadie va a morir, ¿no? Pero, o sea, la cosa no va a ser fácil, ¿no? Y el versículo 27, y ahí vemos el desenlace, ya un poco ya llegando a la finalización. En el versículo 27, ¿no? A este cuarto escenario que podríamos mostrar para el estudio, dice, y venida la 14ª noche, dice, o sea, 14 días ya habían estado de lo que habían salido, ¿sí? 14 días, ¿no? Y 14 noches. Y venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, dice. Ahora, una pausa aquí para los que estudian, especialmente para los que siguen el estudio. Acá el mar Adriático, que está mencionado aquí, no se debe confundir con el moderno mar Adriático que está localizado entre Italia y Croacia. En la época de Pablo, esa masa de agua era conocida como el Golfo de Adria. El mar Adriático aquí se refiere al mar Mediterráneo. Ojo, para los que están estudiando. Entonces, los marineros solo podían de alguna manera imaginar de que estaban en alguna parte del mar Mediterráneo porque las nubes de tormenta oscurecían el sol y las estrellas de noche. Recuerda, no hay. Pero sin embargo, ellos de alguna manera, quizá por el sonido o el estruendo de las olas sobre la orilla, ellos de alguna manera detectan de que estaban cerca de un lugar donde hay tierra. Por eso dice en el versículo 27 que los marineros, ¿no?, sospechaban que estaban cerca de tierra. ¿Y qué es lo que hacen, ¿no?, para confirmar esas sospechas que los marineros tienen? Y echando la sonda, dice, hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros conocemos una sonda, aquella que cuando nos hacen una intervención, ¿no? Es como una cuerda, como una cámara que va que nos introducen por nuestro recto, por nuestra garganta. ¿Cómo se llama? La colonoscopía. Pero bueno, aquí se refiere a una cuerda, ¿no?, con un peso en la parte, en uno de los extremos, que podía ayudar a determinar la altura, ¿sí? O sea, la altura. Y ahí dice que lanzan una cuerda, una sonda, y ahí ven que la altura todavía era de 20 brazas, o sea, 40 metros en las medidas que nosotros conocemos hoy. Y más adelante, poquito más adelante, vuelven a botar, dice, esta sonda, y ya detallan de que está a 15 brazas, o sea, a 30 metros de altura, ¿sí? O sea, eso quiso decir de que sí, realmente estaban cerca de un lugar donde había tierra, porque a medida que ellos avanzaban, o lo poco que avanzaban, pues ellos determinaban que la altura, o sea, estaba disminuyendo. Sin embargo, reitero, en tu mente no esté que el barco está quietito, no, aquí está habiendo una tempestad. Sí, el barco está moviéndose de aquí para allá, las olas están viniendo, está tremendamente oscuro, sí, y la situación es mucha y la profundidad de esta no es poca, o sea, no es como nos imaginamos, ya, esperen a que de día se calme y vamos a ir, no, lo están moviendo, la nave está siendo destruida, o sea, las olas están ahí y obviamente dentro de las orillas del mar había que buscar un lugar donde sea como una playa, ¿no? No sé si te estás ubicando en tu imaginación, porque también hay lugares rocosos cerca a las orillas. Entonces, y para mantener la nave, o sea, en su lugar, ¿no?, y la proa apuntando hacia la orilla, entonces
¿qué hacen? ¿Qué hacen los marineros, los que están ahí? Dice, todos están ayudando ahí, por si acaso, todos están queriendo salvar la vida, ¿sí? Entonces dice, versículo 29, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciesen de días. Versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife, el barco pequeño, el barco salvavidas, para que entiendas, al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. ¿Qué quiere decir aquí? Los marineros querían dejar a la tripulación, o sea, querían dejar a los prisioneros, al centurión, querían dejarlo a los soldados ahí y como queriendo, o sea, haciendo ver que ellos estaban Disimulaban. queriendo largar las anclas, o sea, ¿no? Que estaban haciendo algo, ellos querían realmente abandonarlos, ¿no? A su suerte, podríamos decir así. Sin embargo, o sea, pronto se hizo evidente que los marineros no estaban pues contentos con ansiar, o sea, con desear, o sea, entraron en pánico prácticamente los marineros y lo que querían era escapar, o sea, escapar, ¿no? Y de hecho aquí dice que echaron el esquife, o sea, el mar pequeño, ¿no? Y querían pues realmente escapar del lugar, ¿no? Querían y escapar en ese bote auxiliar, en esa lancha salvavidas. Y ahí es donde el versículo 31, Pablo pues se da cuenta de esa situación. No era, Pablo era pues un hombre tremendamente, ¿cómo puedo decir? Perpicaz, un hombre que ya había estado en 3 naufragios, un hombre que había viajado mucho por el mar. Él veía seguramente los rostros de las personas y ya él podía de alguna manera discernir sus pensamientos ahí, verlos, sus actuar. ¿Y Pablo qué hace? Alerta, versículo 31. No sé si me están siguiendo el relato. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. ¿Sí? Si estos no permanecen, a ver, una aplicación que podrías tú hallar, hermanos, el ser cristiano es perseverancia, el ser cristiano es familia, el ser cristiano es entender que hay una familia espiritual, es una familia que tiene que estar unidos hasta que llegues a buen puerto, como decimos, hasta que llegues a la presencia del Señor. ¿Sí? Y Pablo les dice, si estos no permanecen en el barco, ¿sí? Estos van a morir, se van a perder. Quizá uno puede decir, pero a ver, versículos anteriores tú dijiste que ninguno iba a perecer. Hermano, no podemos quitar la responsabilidad del hombre cuando hay una promesa de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay una responsabilidad nuestra. Cuando el Señor te dice, cuida tu salvación con temor y temblor, ¿sí? ¿Qué dice aquello? Que hay una responsabilidad nuestra, ¿sí? Un accionar nuestro. Lamentablemente a veces no hacemos caso a esa situación y nos lleva a situaciones muy duras o adversas. Entonces Pablo lo que hace aquí es alertarle al centurión, a los soldados y les dice, si estos van a salir del barco, van a perecer. Pero tú dijiste que todos iban a salvar. Sí, mientras estemos unidos, en otras palabras, para que tú puedas entender esto. Mientras estemos unidos, por eso el versículo 33 y 34 lo establece así. Fíjate, dice, cuando comenzó a amanecer, no, ¿qué hace el versículo 32 el centurión? Mira, cómo le tiene cómo absorbe ese liderazgo de Pablo. El centurión, el que estaba a cargo, ¿sí? Ahí cuando Pablo le advierte al centurión y a los soldados y les dice, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Versículo 32. Entonces, dice, los soldados cortaron las amarres del esquife y lo dejaron perderse. Muy bien. Para que no intenten escapar en el bote salvavidas, lo que hacen los soldados es cortar lo que agarraba el bote salvavidas y lo deja irse. Ahora sí, si quieren irse, que se vayan a nado, en otras palabras. No, pero la tempestad ahí está en medio.
¿Te estás ubicando el escenario? Espero que sí, que te estés ubicando. Entonces los soldados que hacen es cortar las amarras del esquife y lo dejaron perderse, dice. Y cuando comenzó a amanecer, versículo 33, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Claro, si hubiera sido judío, los marineros ahí hubieran entendido que ese refrán judío era pues dado en las escrituras, ¿no? Ahí ellos conocían muy bien esta frase, ¿no? De que el Señor no iba a permitir que ni un cabello de la cabeza de ninguno va a perecer. Lucas 21:18 dice. Entonces, lo que hace Pablo es ya tomar, como si estuviera tomando ahí el liderazgo, ¿no? Como estaría diciendo, esto hagan, ¿sí? Esto es lo que deben hacer. Ya son 14 días, 14 noches, no han comido, están débiles, necesitan fortalecerse. Obviamente Pablo está direccionando porque sabía las cosas que iban a suceder, ¿no? Y les manda a comer, dice, a comer. ¿Te acuerdas? Una embarcación que tenía mucho grano, ¿no? O sea, mucho grano ahí. Entonces lo que hace Pablo, agarra el ejemplo y el versículo 35 dice, y habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. No está aquí celebrando la cena del Señor, sino simplemente está dando gracias por las comidas. Es lo que todo cristiano debe tener, ¿no? No importa dónde estés, en el restaurante que estés, en el lugar que estés, siempre tienes que dar gracias, porque realmente una de las bendiciones que tenemos es que el Señor provee nuestro alimento. Y aún en ese tiempo, en esas circunstancias, en esa tempestad, el barco que está moviéndose de aquí, moviéndose de allá, el viento, las olas, el agua y todo, Pablo con ánimo, templado, como un líder debe ser, ¿sí? Sin exasperarse, les está diciendo, tengan ánimo, coman, ¿sí? ¿Sí? Coman, ¿no? Y el versículo 37 ahí nos da el total de personas, que ya lo había mencionado, ¿no? Y éramos todas las personas, dice en la nave, 276, dice. Y ya satisfechos, obviamente bien comidos, los 276, aligeraron la nave echando el trigo al mar, ¿sí? Echando el trigo al mar. Oye, ese grano que estaba yendo rumbo a Roma, pues estaban echándolo, porque, a ver, la vida es mucho más valiosa que las cosas materiales. Y a veces nos aferramos a las cosas materiales, ¿sí? No dejamos de soltar y a veces creemos que lo más que tenemos son las cosas materiales. Pero bueno, lo que hacen es comer bien, alimentarse bien, ¿no? Obviamente aquí Pablo está direccionando las cosas que se tiene que hacer, y una vez que están bien satisfechos con la comida, pues el resto echan el trigo. ¿Por qué? Al trigo al mar, porque tenían que aligerar el peso, porque el peso no les permitía seguir avanzando más hacia la isla, ¿sí? Entonces lo que ellos tratan es de aligerar más el barco para poder salir adelante. Pero sin embargo, versículo 39, viene aquello que ya, bueno, Dios habrá establecido en su soberanía, ¿no? Al siguiente día, viene pues el naufragio, ¿no? Y cuando se hizo de día, dice, versículo 39, no se conocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Y aquí hay otro término, la ensenada.
era una parte del mar que entra en la tierra formando un pequeño seno o bahía, o sea, la cual puede servir de refugio natural para los barcos. Era como un lugar específico, ¿no? Versículo 40, ahí después de elegir el lugar, que hacen los marineros? Empezaron a comenzar a hacer preparativos para encallar la embarcación. Fíjate el versículo 40. Cortando pues las anclas, ¿sí?, que habían puesto para que no se los volviera, el mar se los volviera a tragar hacia más adentro, ¿no? Las dejaron en el mar, dice, largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. ¿Sí? Entonces trataron de deshacerse todo lo que cuanto no era útil y todo lo que cuanto podían ellos ver, de acuerdo al conocimiento que ellos tenían, ¿no? Que quererlos remolcar el barco hacia la playa, de modo que se acerque lo más posible. Ellos cortaron eh, todas las anclas y bueno, todo lo que ellos no les permitía llegar más cerca a la playa, cortaron, ¿no? Pero entonces, lamentablemente, el desastre tuvo que venir, fíjate, versículo 41, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Muy bien, la proa es la parte delantera, la popa es la parte trasera del barco. Se encallaron, o sea, ya no hay nada más que hacer. Prácticamente la parte trasera del barco, sí, se está destruyendo. La parte delantera del barco, la proa, ya no se la puede manejar. Realmente ya el barco quedó encallado, ya no se puede hacer más nada, y era evidente que en ese momento que el fin había llegado y era hora de alguna manera de abandonar el barco. No hay más que hacer, ¿sí? Y reitero, en tu imaginación no lo pongas quietud, ponle tempestad, por aquí, por allá, olas, sí, movín, o sea, ya está ahí, ¿no? Y un momento llegan ahí a un lugar, ya están encallados, ¿qué hacemos? Todavía hay una distancia considerable para llegar a la isla. ¿Qué hacen? Entonces, dice el versículo 42, ya nos falta 3 versículos, ten paciencia. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, dice. Bueno, para que ninguno se fugase nadando. Los mataremos, porque obviamente en ese tiempo, si un soldado dejaba que un prisionero se escape, ellos tenían que pagar con su vida. Entonces lo mejor sería matarlos a todos los prisioneros, ¿sí?, para que ellos no puedan después ser culpables de que un prisionero haya escapado, ¿no? Entonces dicen los soldados, los mataremos a todos. Sí, ya no hay nada más que hacer, ya no se puede tenerlos aquí al cuidado de nosotros, pero temiendo el castigo que enfrentarían, ¿no? O sea, que los prisioneros escapasen, bueno, decidieron ellos matarlos, pero sin embargo, versículo 43, pero dice el centurión, queriendo salvar a Pablo, dice, vaya, cuánta gracia ha hallado, ¿no?, el apóstol Pablo ante el centurión, queriendo salvar a Pablo, dice, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Que era el centurión, Julio había llegado a respetarlo a medida que el viaje progresaba al apóstol Pablo. De alguna manera había hallado gracia, ¿no?, Pablo ante Julio, ¿sí? Y en lugar de permitir de que asesinaran a los prisioneros, por amor, reitero, por amor al apóstol Pablo, porque aquí así lo dice, ¿no? Porque aquí dice, porque quería salvar a Pablo, porque, ¿no? Y eso es lo que había mencionado anteriormente, ¿no? Hace de que él no acceda a la solicitud de los soldados y dice, no, que vayan nadando, ¿sí? Que vayan, que si saben nadar, que vayan nadando hasta donde puedan, ¿no? Que salven su vida, ¿no? Y
Y el versículo 44 termina el versículo 27, y gracias a Dios lo hemos acabado hoy, dice, y los demás, dice, parte en tablas, parte en cosas de la nave, así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. O sea, algunos que sabían nadar fueron a nado hasta tierra, otros agarrando una tabla del barco que obviamente se había destruido, ¿no? Algunos seguramente con algunas cosas de la nave que todavía ya pudieron salir a todos y todo se cumplió lo que Dios había prometido al apóstol Pablo, que ninguno iba a perecer, obviamente si se mantenían unidos bajo la dirección y la directriz del apóstol Pablo, que en ese momento asume como un liderazgo, obviamente el centurión también está ahí, pero él manifiesta ese liderazgo, ¿sí? Un liderazgo que empieza, desde el que empieza el viaje, empieza a ser confiable ante, por ejemplo, ante Julio, que era el centurión, porque si no hubiera sido, no se hubiera ganado la confianza del centurión, obviamente Julio, digo, el centurión, no lo había permitido incluso ir a la iglesia que estaba en Sidón, para que él pueda ser de alguna manera atendido, ¿no? Entonces, Pablo se ganó esas cualidades de un verdadero líder, ¿no? Pudo ser un líder que empezó a ganarse la confianza, ¿sí? Por eso un líder tiene que ser confiable, tiene que tomar la iniciativa, así como el apóstol Pablo cuando les dijo, no vayan, ¿sí? Van a perecer, la nave se va a perder. Obviamente, reitero, a veces solamente podemos aconsejar o dar consejos. Allá en Buenos Puertos, Pablo les había sugerido, ¿no? Aún él siendo prisionero, les había dicho, les ofreció un consejo y les dijo, no vayan, ¿sí? Porque él era un líder que tomaba la iniciativa, era un líder que tenía un buen juicio, podríamos decir así, porque él sabía, ¿sí? Que, que iban a perecer, porque él ya tenía experiencia, él ya había permanecido, vuelvo a reiterar, en 3 naufragios ya había estado, o sea, él tenía buen juicio en cuanto a direccionar, a dirigir, a decirles, no hagan esto, hagan aquello, coman, les animo a que se mantengan fuertes, coman, no pierdan la fe, tengan tranquilidad. El Señor me ha dicho que ninguno de ustedes va a perecer, ¿no? Y en algún momento llegó tanta su liderazgo que él tomó mucha autoridad, ¿no? Ya hablaba con la autoridad, ¿sí? A los marineros, no les decía, no, no hagan esto, ¿sí? Él advertía muchas situaciones. Sí, era un líder que fortalecía a otros, sí, porque los había animado 3 veces, ¿no? Ahí en el versículo 22 y 25 que vimos, ¿no? Él los había animado y ahí y una otra vez les había dado esperanza, les había dicho aliméntense, coman, ¿no? Él realmente era un hombre, un líder que no transgredía los absolutos, como decimos nosotros, en el sentido de los mandamientos del Dios. O sea, Dios le había dicho, le había mandado que haga, qué tenía que hacer, y él no se desesperó, o sea, no perdió la esperanza, él confió en Dios, o sea, él dijo, Dios ha dicho, o sea, ninguno de ustedes se va a perder. ¿Sí? Ni un cabello de sus cabezas se va a perder, porque Dios dijo aquello y él realmente cumplió aquello como un buen líder que debe haber en la iglesia, ¿sí? Sobre todo él, aprendemos del apóstol Pablo como un líder que da ejemplo, ¿no? ¿Sí? Él dijo coman y él lo que hizo primero es partir y bendecir los alimentos y los otros lo vieron como un ejemplo a seguir, ellos comieron, bueno, luego se deshacieron de los alimentos. Entonces son principios que podemos de alguna manera nosotros rescatar de este capítulo 27, principios de los cuales puede incluso caracterizar a un líder que debe guiar con eficacia al pueblo de Dios. Hermanos, con este precioso capítulo 27, no nos olvidemos siempre, para terminar, hermanos, en la vida a veces va a haber tempestades, va a haber naufragios, va a haber tiempos donde pareciera que todo está en contra nuestra. Pero recuerda en este capítulo 27, aunque haya tempestad, aunque los tiempos sean muy fuertes, que no te permiten direccionar a la dirección que uno quiere, ¿sí?
Dios está ahí contigo, Dios está bajo control, Él es el que está llevando el timón, como decimos, ¿sí? Él no te va a abandonar en esa tormenta, ¿sí? Y es más, también quiero reiterar esto, lo que te había dicho a un principio al empezar. Aunque estés en tormenta, aunque estés a punto de naufragar, ¿sí? No dejes de servir a Dios como lo hizo Pablo en este tiempo o en este momento. No dejó de servir a Dios, ¿sí? No dejó de servir a Dios, él confió en Dios, confió en sus promesas y mediante aquello pues pudo ser instrumento para salvar a aquellos que estaban alrededor suyo. Entonces llegan a un lugar, a la isla de Malta, ¿sí? Ya Dios mediante la siguiente semana, si Dios quiere, terminamos este libro de los Hechos y ahí ya vemos cómo es que la en la soberanía de Dios, en la providencia de Dios, todo lo que Dios ha establecido se va a dar. ¿Sí? Gracias, papito Dios, por esta enseñanza, papito. Nos muestra, Señor, que tú estás en medio de la tormenta. Si estamos pasando alguna, entendemos, Señor, que no solo una es la que vamos a pasar, pero te pedimos que tú nos puedas librar, Señor, de tiempos así, porque a veces desobedecemos, Señor, tus consejos, a veces desobedecemos tus mandamientos, papito. Y cuando estamos en esa situación, y a veces no queremos entender que a veces tu disciplina está de por medio, o hay un propósito, Señor, que tú tienes para nuestras vidas, Padre Santo. Gracias, Señor, por los que están estudiando este hermoso libro, Señor. Hay muchas aplicaciones que podríamos sacarlas y seas tú, Señor, a través del Espíritu Santo que nos las muestres, muchas más de las que nosotros podemos detectar o mencionarlas, Padre Santo. Gracias, papito. Bendice, Señor, a mis hermanos que están escuchando el mensaje, Señor. Bendice todo lo que ellos hacen por tu obra, tu ministerio, Señor. Agradezco, Señor, particularmente por aquellos fieles, Señor, que tú nos has dejado alrededor nuestro, Padre, como en el caso de este capítulo, Señor, que vemos a un Lucas ahí en medio de la tempestad, en medio del naufragio, siendo fiel a su hermano, el apóstol Pablo, y a ese otro varón, Señor, que Aristarco, Señor, que también está ahí, Señor, quizá asumiendo incluso como esclavos, porque no se les permitía a veces seguir en una embarcación, a no ser que puedan ser detectados como esclavos de aquel que estaba siendo transportado. Señor, ellos dejaron sus vidas también y papito, si no hubieran sido estos tiempos que el apóstol Pablo hubiese estado ahí y más adelante en Roma, pues ninguna de las cartas a los Efesios, Colosenses, ninguna de las cartas de Filemón hubieran sido escritas, papito. Tú has establecido los tiempos y las situaciones y las circunstancias que las que tenía que pasar el apóstol Pablo, y él reconocía, Señor, que tú estabas, Señor, con Él en todos estos tiempos, Padre Santo, así como lo estás con nosotros, papito, que los que te amamos. Perdona, Señor, nuestras ofensas, perdona si te hemos fallado en alguna situación, en una acción, en una actitud, papito, pero algo sí queremos decirte, Señor, confiamos en ti, Padre Santo. Confiamos en ti y sabemos, Señor, que tus promesas se van a dar, Padre, porque así tú lo has establecido. Te agradecemos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Bendice esta semana, Señor. Cuídanos esta semana, Señor. Y te dejamos todo en manos de ti, Padre Santo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.